En la noche del 7 de enero de 1610, en una modesta habitación de Padua, Italia, un hombre de 46 años dirigió un tubo de metal hacia el firmamento. Lo que vio esa noche desafiaría 1500 años de certezas, enfurecería a los poderes más grandes de su tiempo y cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma en el cosmos. Ese hombre era Galileo Galilei, y lo que descubrió en el cielo nocturno pondría en marcha una revolución científica que aún hoy define nuestra comprensión del universo. Esta no es solo la historia de un científico brillante, es la historia de un hombre que se atrevió a cuestionar lo incuestionable, a mirar donde nadie había mirado, a decir lo que nadie se atrevía a decir. Es la historia de la verdad enfrentándose al poder. Galileo nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, una ciudad próspera de la República de Florencia, en pleno corazón del Renacimiento italiano. Europa vivía una época de transformación profunda. El arte florecía con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. La imprenta de Gutenberg democratizaba el conocimiento. Los exploradores descubrían nuevos continentes. Pero en el ámbito del pensamiento científico, Europa aún vivía atrapada en las sombras del pasado. La visión del universo no había cambiado significativamente desde la antigua Grecia. Se creía que la Tierra era el centro inmóvil del cosmos, y que todo lo demás, incluido el Sol, giraba a su alrededor. Esta era la doctrina de Aristóteles y Ptolomeo, respaldada por la Iglesia Católica y aceptada como verdad absoluta. La familia Galilei pertenecía a la pequeña nobleza empobrecida. Su padre, Vincenzo Galilei, era músico y teórico de la música, un hombre de pensamiento crítico que cuestionaba las tradiciones musicales de su tiempo. De él, Galileo heredó algo fundamental: la capacidad de dudar, de no aceptar nada por autoridad, de poner a prueba cada afirmación. Vincenzo quería que su hijo mayor se convirtiera en médico, una profesión respetable y lucrativa. Así que en 1580, con apenas 16 años, Galileo ingresó a la Universidad de Pisa para estudiar medicina. Pero el joven Galileo tenía otros intereses. Las matemáticas lo fascinaban, la geometría de Euclides lo cautivaba, la física lo obsesionaba, las clases de medicina lo aburrían profundamente. Una anécdota marca el inicio de su vocación científica. Durante una misa en la Catedral de Pisa, Galileo observó una lámpara que colgaba del techo, balanceándose suavemente por el viento. Con su propio pulso midió el tiempo de las oscilaciones y descubrió algo sorprendente. Sin importar cuán amplio fuera el movimiento, la lámpara tardaba siempre el mismo tiempo en completar cada oscilación. Era el principio del péndulo, y Galileo, con apenas 20 años, acababa de hacer su primer descubrimiento científico. Abandonó la medicina sin completar el grado. Su padre se enfureció. Su futuro económico era incierto. Pero Galileo había encontrado su verdadero camino: el estudio de la naturaleza a través de la observación y la matemática. Durante varios años sobrevivió dando clases particulares de matemáticas en Florencia y Siena. Era brillante, carismático, pero también arrogante. No tenía paciencia con la mediocridad intelectual. Se burlaba abiertamente de profesores que repetían como loros las enseñanzas de Aristóteles sin cuestionarlas. Esto le ganó enemigos, pero también admiradores. En 1589, a los 25 años, consiguió un puesto como profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. Su salario era mísero, pero tenía algo más valioso: tiempo para investigar, para experimentar, para pensar. Y Galileo pensaba todo el tiempo. Cuestionaba todo, probaba todo, se negaba a aceptar como verdadero aquello que no pudiera demostrar con sus propios ojos y su propia razón. En Pisa, comenzó a estudiar el movimiento de los cuerpos en caída libre, un tema que Aristóteles había explicado de forma incorrecta 1900 años antes. Según Aristóteles, los objetos pesados caen más rápido que los ligeros. Era lógica pura, razonamiento filosófico. Pero Galileo no confiaba en la lógica pura. Confiaba en el experimento. La leyenda dice que dejó caer 2 esferas de diferente peso desde la Torre de Pisa para demostrar que caían al mismo tiempo. Probablemente la anécdota es apócrifa, pero refleja algo profundamente cierto.
Galileo fue uno de los primeros en basar la física no en especulación filosófica, sino en observación sistemática y medición precisa. Estaba inventando el método científico moderno sin saberlo. En 1592 aceptó una cátedra en la Universidad de Padua, en la República de Venecia. Allí pasaría 18 años, los más productivos de su vida. Padua era más tolerante que otras ciudades italianas. Venecia mantenía cierta independencia del poder papal. Galileo podía respirar, podía investigar con relativa libertad. Enseñaba matemáticas, geometría, astronomía y fortificaciones militares. Su fama como profesor creció. Estudiantes de toda Europa acudían a escucharlo. Pero Galileo no se conformaba con enseñar lo que otros habían pensado. Quería ver lo que nadie había visto. Quería entender cómo funcionaba realmente el mundo. Y estaba a punto de tener su gran oportunidad. En estos años también formó una relación con Marina Gamba, una mujer veneciana con quien tuvo 3 hijos, Virginia, Livia y Vincenzo. Nunca se casaron. La situación social y económica de ambos hacía el matrimonio complicado. Galileo amaba a sus hijas, pero su ambición científica consumía la mayor parte de su energía. Trabajaba incansablemente, escribía tratados, daba clases, realizaba experimentos. El dinero siempre era escaso. Tenía que mantener a su familia, apoyar a sus hermanos, fabricar instrumentos científicos que vendía a nobles y comerciantes. Era una vida de tensión constante, entre la necesidad económica y el deseo de conocimiento puro. Pero Galileo perseveraba. Sabía que estaba en el umbral de algo grande. Solo necesitaba el instrumento adecuado. En 1609, las noticias de un invento extraordinario llegaron desde los Países Bajos. Un fabricante de lentes llamado Hans Lippershey había creado un tubo con cristales que hacía que los objetos lejanos parecieran cercanos. Era el telescopio, aunque primitivo y con poca potencia. Cuando Galileo escuchó sobre este instrumento, comprendió inmediatamente su potencial, no solo para observar barcos en el horizonte o espiar ciudades enemigas, sino para algo infinitamente más ambicioso, para mirar el cielo. Galileo nunca había visto un telescopio holandés, pero usando sus conocimientos de óptica y geometría, construyó el suyo propio. Pulió lentes, calculó distancias focales, experimentó con diferentes configuraciones. En pocas semanas tenía un telescopio que aumentaba 8 veces, luego 20 veces, luego 30. Era el telescopio más potente del mundo, y estaba a punto de usarlo para cambiar la historia. Si alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre pudo desafiar el conocimiento de siglos, quédate hasta el final de este documental. La historia de Galileo apenas comienza. La noche del 7 de enero de 1610 fue excepcionalmente clara en Padua. Galileo Galilei subió a la terraza de su casa con su telescopio más potente y lo dirigió hacia Júpiter, el gigante brillante del cielo nocturno. Lo que vio lo dejó paralizado. Cerca del planeta había 3 pequeñas estrellas, perfectamente alineadas. Pensó que podría ser una configuración casual, pero la noche siguiente volvió a mirar. Las 3 estrellas habían cambiado de posición, y había una cuarta. No eran estrellas, eran lunas. Júpiter tenía sus propios satélites orbitándolo. Esto significaba algo revolucionario. No todo en el universo giraba alrededor de la Tierra. Galileo acababa de destruir uno de los pilares fundamentales de la visión aristotélica del cosmos, y era solo el principio. Durante las semanas siguientes, Galileo observó el cielo cada noche despejada con una obsesión febril. Apuntó su telescopio hacia la luna. Lo que vio contradecía frontalmente la doctrina aristotélica de que los cuerpos celestes eran perfectos, inmutables, esferas lisas y puras. La luna tenía montañas, valles, cráteres. Su superficie era rugosa, irregular, imperfecta. Era un mundo, no una esfera celestial abstracta. Galileo midió la altura de las montañas lunares usando las sombras proyectadas por el Sol. Algunas alcanzaban varios kilómetros. La Luna no era diferente en esencia de la Tierra.
Los cielos no eran el reino de la perfección divina separado del mundo sublunar corrupto. Eran parte del mismo universo físico, gobernado por las mismas leyes naturales. Luego dirigió su telescopio hacia Venus. Observó que el planeta mostraba fases, como la luna, creciente, menguante, llena. Esto solo era posible si Venus orbitaba alrededor del Sol, no de la Tierra. Era una confirmación directa del modelo heliocéntrico propuesto por Nicolás Copérnico en 1543, 67 años antes. Copérnico había sugerido que el Sol, no la Tierra, era el centro del sistema planetario, pero su teoría era vista como una curiosidad matemática, una herramienta de cálculo conveniente, no una descripción de la realidad física. Galileo ahora tenía evidencia observacional directa. Copérnico tenía razón. La Tierra no era el centro del universo, era un planeta más, girando alrededor del Sol como los demás. Observó también la Vía Láctea, esa banda lechosa que atraviesa el cielo nocturno. Con el telescopio, la banda se descomponía en incontables estrellas individuales. El universo era inmensamente más vasto de lo que nadie había imaginado. Miró hacia Saturno y vio algo extraño. El planeta parecía tener dos bultos a los lados. Su telescopio no era lo suficientemente potente para resolver los anillos con claridad, pero había detectado algo inusual. Cada nueva observación confirmaba lo mismo. El universo era más complejo, más grande, más sorprendente de lo que los antiguos habían creído. Y Galileo estaba revelándolo al mundo por primera vez en la historia humana. En marzo de 1610, publicó sus descubrimientos en un libro titulado Sidereus Nuncius, El mensajero sideral. Fue un éxito inmediato. Se agotó en días. Astrónomos de toda Europa intentaron replicar sus observaciones. Algunos lo consiguieron y confirmaron sus hallazgos. Otros, con telescopios de menor calidad, no vieron nada y lo acusaron de fraude. Filósofos aristotélicos se negaron siquiera a mirar por el telescopio, argumentando que todo lo que se veía a través de lentes era ilusión óptica. Pero Galileo no se inmutó. La evidencia estaba ahí, para quien quisiera verla. En junio de 1610, el gran duque Cosme II de Medici lo nombró matemático y filósofo principal de la corte de Florencia. Galileo dejó Padua y regresó triunfante a Toscana. Era famoso, respetado, admirado. Era el astrónomo más célebre de Europa. Pero la fama trae también peligro. Galileo comenzó a defender públicamente el sistema copernicano. Escribió cartas, dio conferencias, debatió con teólogos y filósofos. Su personalidad no ayudaba. Era sarcástico, mordaz, no tenía piedad con los argumentos débiles. Ridiculizaba a quienes defendían las viejas ideas sin evidencia. Se hizo enemigos poderosos. La Iglesia Católica en particular comenzó a preocuparse. Europa estaba dividida por la Reforma Protestante. La Iglesia había perdido media Europa frente a Lutero y Calvino. No podía permitirse más erosión de su autoridad, y ahora este astrónomo italiano afirmaba que la Biblia, interpretada literalmente, estaba equivocada sobre la estructura del universo. Esto era peligroso, muy peligroso. En 1613, Galileo escribió una carta a su alumno Benedetto Castelli, discutiendo cómo reconciliar las escrituras con los descubrimientos científicos. Argumentaba que la Biblia enseña cómo ir al cielo, no cómo va el cielo. Su lenguaje es metafórico, adaptado a la comprensión humana de la época, no un tratado científico. Cuando hay conflicto entre observación natural y lectura bíblica literal, debemos reinterpretar la Biblia, no negar la evidencia. Esta posición era razonable, pero también explosiva. Implicaba que la Iglesia no tenía autoridad para pronunciarse sobre cuestiones científicas. La carta circuló en copias manuscritas.
llegó a oídos de la Inquisición romana. Las alarmas comenzaron a sonar. En 1616, el Santo Oficio examinó la doctrina copernicana, consultó a teólogos. La conclusión fue unánime. Afirmar que el Sol es el centro inmóvil del universo es formalmente herético, porque contradice las Sagradas Escrituras. Afirmar que la Tierra se mueve es por lo menos teológicamente errónea. El cardenal Roberto Bellarmino, el teólogo más importante de la Iglesia, llamó a Galileo a Roma. Le explicó amable pero firmemente: puedes discutir el heliocentrismo como hipótesis matemática, pero no puedes afirmar que es físicamente real. No puedes decir que refleja la verdadera estructura del cosmos. Galileo aceptó formalmente. No tenía opción. La Inquisición no era un juego. Apenas 50 años antes, Giordano Bruno había sido quemado vivo por sostener ideas cosmológicas heréticas. Galileo tenía 52 años. Era famoso, pero no era invulnerable. Durante años guardó relativo silencio. Trabajó en otros proyectos. Escribió sobre cometas, sobre las mareas, sobre la naturaleza de la materia. Pero el heliocentrismo lo obsesionaba. Sabía que era verdad. Tenía evidencia abrumadora. ¿Cómo podía permanecer callado? En 1623, su amigo, Maffeo Barberini, fue elegido papa con el nombre de Urbano VIII. Barberini era un hombre culto, admirador de Galileo, interesado en ciencia y arte. Galileo creyó que finalmente tenía un aliado en el trono de San Pedro. Viajó a Roma varias veces, conversó con el Papa. Urbano VIII le sugirió que podría escribir sobre los diferentes sistemas del mundo siempre que presentara el heliocentrismo y el geocentrismo de forma equilibrada, como hipótesis igualmente posibles. Galileo interpretó esto como luz verde. Comenzó a escribir su obra más ambiciosa. En 1632 publicó el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Era un libro brillante, escrito en italiano vulgar, no en latín académico, para que el público amplio pudiera leerlo. 3 personajes debaten durante 4 jornadas. Salviati representa las ideas copernicanas, Sagredo es el observador neutro e inteligente, y Simplicio defiende las doctrinas aristotélicas y ptolemaicaas. Galileo afirmaba que el libro era equilibrado, pero no lo era. Simplicio es retratado como un tonto obstinado que repite argumentos absurdos. Salviati lo desmonta sistemáticamente con lógica implacable y evidencia observacional. El mensaje era cristalino. El heliocentrismo es verdadero, el geocentrismo es falso. Cualquiera con 2 dedos de frente podía verlo. Y el Papa Urbano VIII lo vio, y se enfureció. Algunos enemigos de Galileo le susurraron al Papa que Simplicio era una caricatura del propio Urbano VIII. Era probablemente falso, pero el daño estaba hecho. El Papa se sintió humillado, traicionado, y Galileo estaba a punto de pagar el precio. En septiembre de 1632, apenas 6 meses después de la publicación del Diálogo, el Santo Oficio ordenó la suspensión inmediata de su venta. Las copias fueron confiscadas. Galileo fue convocado a Roma para ser juzgado por la Inquisición. Tenía 68 años. Estaba enfermo, parcialmente ciego, agotado. Pidió permiso para no viajar. Le fue denegado. Si no iba voluntariamente, lo llevarían encadenado. En febrero de 1633, Galileo hizo el penoso viaje desde Florencia hasta Roma. El trayecto duró semanas en pleno invierno. Llegó exhausto, aterrorizado, pero también indignado. Había pasado su vida buscando la verdad, había descubierto maravillas en el cielo, y ahora era tratado como criminal por decir lo que había visto. El juicio comenzó en abril, los cargos eran gravísimos. Desobediencia al decreto de 1616 que le prohibía defender el copernicanismo como verdad física, y sospecha de herejía. Durante los interrogatorios, Galileo intentó defenderse.
Argumentó que el diálogo era equilibrado, que no había defendido definitivamente el heliocentrismo, que había obedecido las instrucciones del cardenal Bellarmino, pero los inquisidores tenían documentos, tenían testimonios, tenían su propio libro como evidencia. El diálogo era indefendible. Claramente promovía el copernicanismo. Galileo lo sabía, todos lo sabían. La defensa era una farsa, el resultado estaba decidido de antemano. La única cuestión era cuán severo sería el castigo. Galileo fue sometido a presión psicológica intensa. Le mostraron los instrumentos de tortura. No lo torturaron físicamente, probablemente por su edad y fama, pero la amenaza era real y explícita. Le dijeron que podía terminar como Giordano Bruno si no cooperaba. Galileo tenía miedo. No era un mártir, era un hombre viejo, enfermo, que quería vivir sus últimos años en paz. En junio de 1633 fue obligado a arrodillarse frente al tribunal de la Inquisición en el convento de Santa María Sopra Minerva y leer una abjuración humillante. Con voz temblorosa, declaró que abandonaba la falsa opinión de que el sol es el centro del mundo y la tierra se mueve. Juró que nunca más sostendría, enseñaría o defendería esta doctrina. Renunció a todo lo que había descubierto, a todo lo que sabía que era verdad. La leyenda dice que después de levantarse murmuró, «Eppur si mueve», y sin embargo se mueve. Probablemente es apócrifo. Galileo era demasiado prudente para arriesgar su vida con un gesto de desafío vacío, pero la frase captura algo esencial. La verdad no depende de lo que declaremos ante un tribunal. La Tierra se movía antes de que Galileo lo dijera, seguiría moviéndose después de que lo negara. La realidad física es independiente de dogmas religiosos, decretos papales o confesiones forzadas. Galileo había perdido la batalla legal, pero había ganado algo más importante. Había demostrado que la naturaleza puede ser interrogada directamente, que los sentidos y la razón pueden descubrir verdades que la autoridad tradicional oculta. Había sembrado una semilla que ninguna inquisición podría arrancar. La sentencia fue severa, pero no fatal. Escapó de la hoguera y de prisión formal, pero fue condenado a arresto domiciliario perpetuo. El diálogo fue incluido en el índice de libros prohibidos. Se le prohibió publicar cualquier obra futura. Inicialmente fue confinado en el palacio del arzobispo de Siena, amigo suyo que lo trató con respeto y afecto. Luego fue trasladado a su villa en Arcetri, cerca de Florencia. Allí pasaría el resto de su vida, vigilado, controlado, aislado del mundo intelectual que había dominado. Sus hijas, Virginia y Livia, habían sido enviadas a un convento años antes por decisión de Galileo, que no podía costear dotes matrimoniales apropiadas. Virginia, que había tomado el nombre de Sor María Celeste, vivía en un convento cercano y era el único consuelo de Galileo. Le escribía cartas llenas de amor, preocupación y devoción. En junio de 1633, apenas un año después del juicio, Virginia murió súbitamente a los 33 años. Galileo quedó destrozado, perdió a la única persona que lo amaba incondicionalmente. Cayó en una depresión profunda. Su salud se deterioró rápidamente. La vista, que ya había comenzado a fallar años antes por tantas horas observando el sol sin protección adecuada, empeoró hasta dejarlo completamente ciego en 1638. El hombre que había visto más lejos que nadie en la historia humana terminó sus días en oscuridad, pero su mente seguía activa. Si no podía ver el cielo, podía aún pensar sobre las leyes que lo gobiernan, y lo hizo. En su prisión domiciliaria, dictó a sus discípulos su última y más importante obra científica. El libro se tituló Discursos y demostraciones, matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Fue publicado en Holanda, lejos del alcance de la Inquisición romana. En él, Galileo sistematizó décadas de investigación sobre el movimiento, la resistencia de materiales, la caída de los cuerpos, estableció los fundamentos matemáticos de la mecánica clásica. Demostró que todos los cuerpos, independientemente de su peso, caen con la misma aceleración en ausencia de resistencia del aire. Analizó el movimiento de proyectiles, mostrando que siguen trayectorias parabólicas. Estudió la resistencia de vigas y estructuras, creando los inicios de la ciencia de materiales.
Este libro, más que sus descubrimientos astronómicos, sentó las bases sobre las cuales Isaac Newton construiría su monumental síntesis de la física apenas medio siglo después. Galileo no vivió para ver la vindicación de sus ideas. Murió el 8 de enero de 1642 en Arcetri, a los 77 años, rodeado de sus discípulos Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli. Hasta el último momento siguió pensando, dictando ideas, resolviendo problemas. La iglesia le negó un funeral público y un monumento apropiado. Su cuerpo fue enterrado discretamente en una capilla lateral de la Basílica de Santa Croce en Florencia. No fue hasta 1737, casi un siglo después del juicio, que sus restos fueron trasladados a un monumento digno en la misma basílica frente a la tumba de Miguel Ángel. Para entonces, el mundo ya había cambiado. Las ideas de Galileo habían triunfado. La ciencia moderna había nacido. El caso Galileo dejó una herida profunda en la relación entre ciencia y religión. Durante siglos, la Iglesia Católica se aferró a su posición. El heliocentrismo siguió siendo oficialmente herético. Las obras de Galileo permanecieron en el índice de libros prohibidos hasta 1835. No fue hasta 1992, 359 años después del juicio, que el Papa Juan Pablo II reconoció formalmente que la Iglesia había cometido un error al condenar a Galileo. Fue una reivindicación tardía, casi irrelevante. Para entonces nadie cuestionaba ya que la Tierra orbita el Sol. La ciencia había avanzado inconteniblemente. La física de Newton, la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, la exploración espacial, todo descendía del camino abierto por Galileo. La verdad, al final, siempre prevalece. Puede tardar siglos, pero prevalece. Galileo pagó un precio terrible por su honestidad intelectual. Perdió su libertad, su salud, su vista, a su hija amada. Fue humillado públicamente, obligado a renunciar a sus convicciones más profundas, pero nunca dejó de pensar, nunca dejó de buscar la verdad, nunca dejó de creer que el universo podía ser comprendido mediante observación y razonamiento. Su coraje intelectual, su obstinación, su fe en la capacidad humana de conocer la naturaleza ante la autoridad tradicional, lo convirtieron en un mártir de la ciencia moderna. No murió en una hoguera como Bruno, pero su sufrimiento fue igualmente real, y su legado fue infinitamente más duradero. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el precio de decir la verdad, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por defender lo que sabes que es verdad? Galileo murió en 1642, pero su legado transformó la ciencia para siempre. Fundó el método científico moderno basado en observación, experimento y matemática. Sus descubrimientos astronómicos demostraron que la Tierra no es el centro del universo, revolucionando nuestra comprensión del cosmos. Inspiró a Newton y a toda la física posterior. Demostró la importancia de comunicar la ciencia al público general, escribiendo en italiano para hacerla accesible. Su conflicto con la Iglesia se convirtió en símbolo de la lucha entre evidencia y dogma. Nos enseñó el valor del coraje intelectual y la búsqueda de verdad frente a la autoridad. 4 siglos después, su espíritu vive en cada telescopio apuntando al cielo, en cada científico que confía en la evidencia sobre la tradición. Galileo nos mostró que el universo puede ser comprendido, y ese es su monumento eterno. La verdad, aunque tarde siglos, siempre prevalece. Si esta historia del hombre que desafió al cielo te ha inspirado, suscríbete a Historiador del Pasado. Cada semana exploramos las vidas de quienes cambiaron el curso de la historia con su valentía, su genio y su obstinada búsqueda de la verdad. No te pierdas nuestro próximo documental, y recuerda las palabras que Galileo nunca dijo, pero que capturan su espíritu. Eppur si muove. Y sin embargo, se mueve. La verdad siempre encuentra su camino. Hasta la próxima historia.